Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida al octavo encuentro del Semillario de Mediación Leo. Hoy tenemos tres invitadas que ya paso a presentárselas. No sin antes recordarles que este semillario se ofrece gracias a la articulación de Unisabaneta, Confenalco Antioquia, el colectivo Comala, ESUMER, Institución Universitaria Escolme, Universidad Santo Tomás y Fundación Universitaria San Martín. Hoy, como les mencionaba, tenemos tres grandes invitadas. Por aquí ya está Mary Cardona. Ella nos acompañó en el semillario pasado y esta vez repite, pero con una experiencia de lectura diferente, esta vez mediación leo en hospitales y en cárceles, cuando la lectura consuela, acompaña y dignifica. Mary es nuestra primera entonces invitada. Vamos a tener también un segundo taller que se llama Diario de Museo. Aquí nos acompañará Isabel Pañi Damián, narradora, poeta, creadora audiovisual con trayectoria en varios países. Entonces Isabel Pañi nos acompañará a las 5 de la tarde y a las 5:30 tendremos también la experiencia Cartografías del Hacer con Jenny Fernanda Duque, gestora cultural y mediadora en procesos comunitarios, memoria histórica y paz. Entonces, a las 5:30 con ella nos va a hablar sobre narrar el territorio como cuerpo, historia y posibilidad. Una invitación a habitar la palabra y a dinamizar espacios comunitarios con lectura, escritura y escucha activa. Bueno, entonces vamos a darle paso a Luzmeri Cardona. Ella es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y ya lleva muchísimos años trabajando en procesos de mediación Leo y nos va a presentar entonces su taller Palabras que alivian. Mary, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola Adriana y muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por tener estos procesos tan bellos a nivel de ciudad y aparte de ello poderle contar a tantas personas de estas estrategias que se tejen y que empiezan a emerger en diferentes espacios de ciudad. Hoy entonces, como les estaba contando Adriana, les doy la bienvenida a todos los que en este momento se conectan y les quiero entonces contar un poco de lo que ha sido esta parte de mediación Leo en centros penitenciarios y en hospitales. No sin antes agradecer a todas las instituciones que han hecho posible este espacio, esta articulación y este semillario tan hermoso donde florecen diversas alternativas y estrategias de fomentar la lectura en nuestra ciudad y no solo en nuestra ciudad, en nuestro departamento y muchísimas personas de otros lugares, así que sean todos bienvenidas y bienvenidos. Yo hoy les quiero entonces contar que desde los centros penitenciarios se lleva a cabo diferentes procesos de lectura y con ellos voy a compartir pantalla para empezarles entonces a contar un poco de lo que ha sido esta experiencia que inicio desde hace unas décadas ya. Quiero decirles mientras les comparto pantalla que en el momento en que deseen preguntar algo o en el momento en que alguno de ustedes tenga alguna inquietud, puede simplemente levantar la manito, hacer la pregunta o por medio de Adri o de Lorena, se pueden entonces apropiar de la palabra y preguntar lo que quieran despejar dudas o inquietudes. Vamos entonces a iniciar. Espérenme un segundito que esto se bloqueó aquí. Bueno, vamos entonces a iniciar con esta bella presentación de lo que ha sido entonces la experiencia en los centros. Espérenme un segundito que esto se... Bueno, ya como que volví, esto se me estaba como trocando un poquito aquí y quiero hacer apertura con este espacio de lectura en los centros penitenciarios con una
pequeña lectura es un texto de uno de los chicos que hace parte del club de lectura del Centro Penitenciario La Paz de Itagüí. Este se llama El eco del encierro. Dicen que la celda de castigo mide 2 pasos de ancho y 3 de largo. Yo nunca lo medí porque aquí adentro el tiempo y el espacio no se miden, se sienten. El concreto es áspero, el hierro de la puerta suda frío y el silencio no existe. Siempre hay un goteo, un crujido o el gemido de otro hombre tragado por la misma oscuridad. El día se parte en dos, la hora en que el sol me toca la piel y las otras 23 en que me traga la sombra. Esa hora se vuelve un Dios que uno espera con la fe de un niño, porque cuando la luz cae sobre mis manos, recuerdo que sigo siendo humano, que aún tengo piel y no solo hueso y pensamiento. Lo demás, lo demás, chicos y chicas, es sobrevivir. La lectura se ha convertido en mi única fuga. Un libro, cuando llega, es un pedazo de cielo mal doblado que alguien mete por error en este agujero. Pero incluso leer aquí es perverso. Las palabras parecen gritar más fuerte que la realidad. A veces, una frase sobre la libertad me duele más que el hambre y otras cosas. Un poema me quiebra porque nombra la ternura que aquí, en este espacio, está prohibida. Por las noches, mi tesoro es una veladora corta, casi gastada, que enciendo para leer a escondidas a Bukowski. Bukowski, sí, el que me acompañó muchas madrugadas con su brutal manera de decir lo que nadie quiere oír. Yo también me aferraba a cada palabra como quien aprieta una botella vacía esperando que aún quede un trago. Y cuando la llama se inclinaba, la apagaba con los dedos como si pudiera detener el tiempo y alargar ese respiro de luz. Aprendí a leer con los ojos cerrados, a recitar en silencio lo que la memoria rescató. En cada página me encuentro con otros hombres, con mujeres, con niños que no saben de barrotes. Me encuentro con la posibilidad de sentir con alguien más, aunque nunca lo conozca. Y esa empatía, ese abrazo invisible, duele tanto como consuela. Algunos dicen que la celda de castigo es un infierno. Para mí es un espejo a que uno se enfrenta a lo que de verdad es, sin máscaras. Y lo que más aterra no es el hierro ni el encierro, sino descubrir que todavía puedo llorar por otro, que todavía me importa si alguien en otro rincón del mundo también tiene frío. La veladora se está acabando, la cera corre como lágrimas sobre el suelo, y yo sé que cuando se apague me quedará solo la oscuridad y mis propios pensamientos, mordiéndome en la cabeza. Esa es la condena más honda, no el encierro del cuerpo, sino el incendio de adentro. Esa claridad que se resiste a morir. Quizá ahí está lo verdaderamente cruel, que sigo vivo, que sigo sintiendo, que sigo leyendo, aunque la llama se extinga, porque aquí, en esta caja de cemento, descubrí que lo peor no es perder la libertad, lo peor es no poder apagar el corazón. Y así les doy a todos ustedes la bienvenida con este texto que es el resultado de uno de los talleres de escritura en el Centro Penitenciario de Bello, que muchos conocen como Bellavista. Les quiero contar que el club de lectura está conformado por muchos chicos que hacen o están allí pagando sus condenas, pero la lectura se ha convertido como en ese punto de fuga, en ese punto de escape, como ellos lo nombran, en esa pequeña ventanita que les expande ese mundo, ese horizonte y que los acerca a una realidad diferente. Voy entonces a compartirles la presentación. Y espérenme un segundito que tengo un pequeño problemita técnico.
Listo, quiero preguntarle a alguno de tantos si se está compartiendo la pantalla. Hola. Yo no la veo, yo solamente veo la pantallita normal. Ahí sí, Ahora Mary, ya, sí. ahora sí. Ay, listo, ahí. Me excusan, pero tenía aquí un pequeño problema técnico y tuve que buscar a alguien que viniera aquí a colaborarme. Bueno, entonces palabras que alivian, mediación leo en hospitales y cárceles. Cuando la lectura consuela, acompaña y dignifica las restricciones principales. El día de hoy les quiero confesar que me emociona mucho poderles hablar de este proceso y así como lo dice Virginia Woolf, a veces pienso que el cielo debe ser una lectura continua e inagotable. Estas mismas palabras las nombra uno de los PPLs y voy a iniciar por ello contándoles que PPLs es la sigla con la que de alguna manera nombran a todos los chicos que están en estos centros penitenciarios y es población privada de la libertad. Entonces, en parte del texto van a encontrar esta palabra para que empecemos a familiarizarnos con ello. Y hoy, tanto les voy a contar un poco de centros penitenciarios y también de la experiencia en los hospitales con la lectura como herramienta de sanación. En ambos lugares la lectura cobra como un sentido y una vida muy, muy, muy profunda, porque de alguna manera allí nos encontramos siempre personas que se han detenido en el tiempo, sea por el dolor, por la espera, por las rejas o por que de alguna manera su vida está en un tránsito diferente y las palabras que normalmente todos nombran es que la lectura se vuelve en ese refugio que acompaña, que da esperanza y que también les devuelve un poquito de calma, tranquilidad, quizás sanación del dolor y en otros momentos la parte de la libertad. Muchos de ellos dicen que a través de la lectura, independiente del tiempo que les falte, se sienten libres. A mí personalmente me conmueve muchísimo esta labor que desarrollo en ambos lugares, porque allí me he encontrado con una cantidad de seres humanos que se han acercado a, a este mundo de la lectura como un como un camino a su sanación, a su recuperación y quizás a su redención. Vamos entonces a iniciar con los centros penitenciarios y normalmente cuando yo digo tengo un club de lectura en la cárcel, todo el mundo siempre se imagina el lugar. Cada uno de ustedes en este momento puede hacer el ejercicio y imaginarse cómo puede ser ese lugar que todos aquí, cuando nunca hemos visitado alguna, siempre dimensionamos la reja, los muros, la violencia y otro montón de sinónimos que se pueden adjudicar a este espacio. Pero yo hoy quiero invitarlos a ver más allá de eso que cada uno imagina y a poder de alguna manera entrar a través de esta pequeña conversación, porque el tiempo es muy, muy corto, a este mundo que habita después de ese portón azul, porque casi todos los centros penitenciarios tienen ese portón azul, que para muchos divide el bien del mal, pero en este caso, a ellos lo único que les han privado es la libertad de desplazamiento porque siguen teniendo todos, todas las otras libertades y entre ellas la de pensar, de leer, de escribir y de participar de todos los procesos culturales a los cuales tienen derecho. Les voy a contar entonces que la implementación de los clubes de lectura inicia desde hace mucho tiempo, pero hoy les voy a hablar de qué es lo que normalmente se hace para llegar a ellos, cómo cualquiera de ustedes puede acercarse y quizás mirar en la posibilidad de acompañar estrategias de lectura a centros penitenciarios. Lo primero normalmente es este diagnóstico y esta planeación, que es como el punto de partida para poder dar inicio a este proceso. Dentro de este diagnóstico, pues hay que tener muy en cuenta la institucionalidad, en este caso el IMPEC,
y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad. También la parte de los protocolos, pues existen unos protocolos diferentes en cada uno de los centros penitenciarios. Les quiero contar que el club de lectura se realiza en La Paz, Itagüí y en Bellavista. Después de ello, son los PPLs quienes de alguna manera, junto conmigo, realizamos ese diagnóstico y de acuerdo a sus intereses puntuales, al nivel de alfabetización, a esa relación que ellos han tenido como con la lectura, con el cine y con la escritura, definimos como los objetivos y la línea a navegar o a atravesar durante el año. Este diagnóstico, como lo nombro aquí, no es solo un paso técnico, sino que también a raíz de él reconocemos a cada uno de ellos y se le da vida a lo que ellos de alguna manera dejan plasmado aquí. Cuando las lecturas y todo el plan de trabajo a ejecutar se realiza con ellos como coautores, fluye de una manera más dinámica, es mucho más potente porque ellos de alguna manera se sienten incluidos. Incluidos, que es una palabra que al ingresar allí se pierde como muchas otras cosas que ellos nombran. Ellos allí sienten que la parte de la inclusión la pierden y es lo que digan quienes de alguna manera tienen el mando, pero el club de lectura se ha convertido en un espacio de encuentro, en un espacio de diálogo, en un espacio donde cada uno tiene la posibilidad de manifestar y expresarse libremente e independiente si está o no de acuerdo con el otro. El club de lectura entonces se convierte en ese espacio los lunes en la mañana donde ellos llegan con la alegría de escucharse, de compartir y de poder aprender. Aquí entonces voy a mostrarles unos pequeños testimonios como para que ustedes se vayan acercando un poco a lo que es el club de lectura en los centros penitenciarios. Aquí uno de los chicos que participa del club de lectura dice que cuando leo, mi celda se vuelve un bosque, camino entre los árboles y converso con los pájaros. Dejo de ser un número y vuelvo a ser un humano, porque en el IMPEC todos, así como nosotros tenemos nuestro número de cédula, que es nuestra identificación aquí, eh, afuera, le digo yo, ellos allí aparte de la cédula, pues que siguen teniendo su cédula, se convierten en un número que es el NUI y es el número con el que lo identifican para todos los asuntos que tengan que hacer allí internamente. Me pareció muy potente este comentario porque él dice, me siento nuevamente humano. La escritura ordena y sana. Puse en el papel todo lo que me dolía y descubrí que podía empezar de nuevo. Esto lo dijo un chico muy joven, después de realizar la socialización de la guía de lectura. Y el cine despierta empatía. Después de ver una película sobre segundas oportunidades, uno de los integrantes expresó, me hizo ver que mi vida no termina aquí, yo también puedo tener un segundo acto. Con estos tres testimonios, desde la lectura, la escritura y el cine, les quiero contar que lo que hago normalmente es compartir con los chicos una guía previa que se les entrega cada lunes y es la guía que trabajaremos al lunes siguiente. Quiere eso decir que por aquí voy a mirar si puedo abrir mi cámara, sí, y les quiero mostrar, esta es la guía, a ellos hay que garantizarles llevar la guía de manera impresa porque no hay otra opción para que ellos puedan leerla allí. Con esta guía, la guía está dividida por fragmentos, por unos lotes, y finalmente tiene el texto que vamos a trabajar. Quiere decir que cuando yo llego al club de lectura, todos los chicos ya han trabajado el tema del que vamos a dialogar o el tema que vamos a socializar. La guía se convierte entonces en el viaje que ellos pueden realizar
durante toda la semana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes nos volvemos a encontrar. El lunes, lo que normalmente se hace es socializar el texto trabajado y también un ejercicio de escritura. Estos chicos han logrado participar de diferentes concursos de escritura a nivel de ciudad, han salido publicados en algunos textos y aparte de ello, eh, hace 20 días salió a la luz o dio luz este libro, se llama Desde Adentro, Relatos Cortos de Encierro, y son textos que ellos han escrito durante todo este proceso del Club de Lectura y Escritura. Voy entonces a mostrarles, aquí pueden más o menos dimensionar, esta es la biblioteca del Centro Penitenciario de Bello. Ellos tienen una biblioteca muy hermosa, muy bella, con muchísimos ejemplares, una dotación física grande, bonita, y, y- y aparte de ello, tienen o cuentan con una sala de informática y un auditorio para la proyección. Las estrategias que normalmente se llevan es entonces la lectura compartida. Tenemos lectura en voz alta, pero el espacio que ellos más disfrutan es lo que ustedes están viendo aquí, esa socialización y ese momento de encuentro que es el que les permite acercarse entonces a los aportes del otro y cómo puedo de alguna manera poner en de juicio lo que yo he leído. Esta parte del encuentro es lo más importante para ellos, porque muchos manifiestan que incluso es lo mejor que les puede pasar durante toda la semana. Voy a reproducir uno de los audios, ya alguien me dice si se escucha. No se está escuchando Mary. Si ahí está reproduciendo, no. No se escucha. No, debes volver a compartir pantalla y darle en la flechita, pues en la casillita que te da para activar el audio. Dejas de Mm, compartir y vuelves a compartir, bueno, pero no de ahí, perfecto. sino de Teams. Sí, 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 ya voy allí, esperemos. Ay, Iniciamos aquí. Arriba donde dice Mary, dejar de compartir, dejas de compartir y vuelves y Listo. compartes, pero con audio. Compartir, Abajo, toda pantalla completa y abajo te aparece la opción para el audio. compartir también el audio de la pestaña. Sí, Listo, vamos a mirar, sí. Ahí ya se está viendo nuevamente. se ve la presentación, sí. Todavía no escuchamos el audio. Vamos a mirar. Cuando uno está privado de la libertad, el Ahí se encierro escucha Mary, pero vuélvelo a poner desde el inicio. Por puede ser de Listo. pensamientos. La lectura se convierte. Bueno, les voy a compartir el audio de uno de los integrantes del club de lectura y es su posición frente a lo que se hace allí. Hay algo y es que por cuestiones de institucionales, muchas imágenes y muchas cosas no se pueden compartir. Es más, uno de ellos iba a estar presente, pero pues no autorizó el INPE y eso es entendible. Voy a colocar entonces el audio. Cuando uno está privado de la libertad, el encierro no es solo de paredes y rejas. También puede ser de pensamientos.
La lectura se convierte en una ventana que se abre hacia mundos que la cárcel no puede encerrar. Para mí, el club de lectura bajo la guía de Mary ha sido más que un espacio para leer textos y libros. Ha sido un espacio para leerme a mí mismo, para descubrir voces que nunca había escuchado dentro de mí. Aquí empecé a escribir. Algunos de estos escritos ya han sido publicados afuera. Eso me demuestra que aunque mi cuerpo esté limitado, mis palabras pueden volar libres. En cada encuentro con el club, siento que las páginas son como llaves. Abren puertas invisibles, me permiten viajar, pensar distinto, cuestionar y soñar. La lectura me humaniza, me devuelve la dignidad que a veces creo perdida. Si algo me ha enseñado este proceso es que un libro no solo se lee, un libro te rescata. Y aquí, en este lugar donde tanto se apaga, leer es encender una luz que nadie puede apagar. Bueno, ahí tenemos el primer testimonio. Les voy a colocar un segundo audio. Este es de otro chico del otro centro penitenciario. La lectura es una llave que puede abrir puertas a nuevos mundos, ideas y perspectivas, en un lugar donde la libertad física puede estar limitada. La lectura te permite volar con la imaginación, explorar nuevos lugares y conocer nuevas personas. Ayuda a mantener tu mente activa, a reflexionar sobre tus experiencias y a encontrar sentido a tu situación. La lectura también puede ser una fuente de inspiración y motivación. Puedes encontrar historias de personas que han superado desafíos similares a los tuyos y han salido adelante. Puedes aprender de sus experiencias, encontrar fuerzas en sus palabras y aplicar sus lecciones a tu propia vida. Además, la lectura puede ser una forma de escapar temporalmente de la realidad y encontrar un poco de paz. Puedes perderte en un buen libro y olvidarte de tus preocupaciones. En el silencio de la página encuentro mi voz, encuentro en las palabras de los demás, encuentro mi propia verdad. La lectura es mi refugio, mi escape, mi pasión. Es el lugar donde puedo ser yo mismo, sin miedo a ser juzgado. Cada libro es un espejo que refleja mis propias experiencias, mis propias emociones. Cada personaje es un reflejo de mi propia alma. La lectura me hace sentir menos solo, me hace sentir que alguien entiende lo que estoy pasando. Así que seguiré leyendo, seguiré explorando, seguiré descubriendo, porque en los libros encuentro mi propia identidad, mi voz, y en ese silencio encuentro mi propia paz. Y les quiero compartir este pequeño video. Es muy corto. Es prácticamente más importante que la rebaja, que los amigos de acá, porque en la cárcel pues yo puedo hacer muchas cosas, pero no hay nada más íntimo que este club de lectura. Es como el motor para medio salir de este hueco. Gracias al club he podido desarrollar varios cuentos, los cuales han sido... Bueno, estos son como los testimonios de ambos clubes de lectura. Les quiero contar que los clubes de lectura están conformados por personas que habitan en todos los patios. Son lugares totalmente abiertos a quien quiera llegar. Los que leemos aquí y allá no son muchos teniendo en cuenta la población carcelaria, pero el grupo es constante y desde el 2018 que voy a Bellavista, quienes ya no están en el club de lectores porque ya salieron en libertad, siempre están allí dispuestos a continuar el viaje literario, ansiosos, esperan siempre los lunes para recibir el material que vamos a trabajar y está conformado en Bello por 22 participantes y en Itagüí por 17. Aquí entonces les estaba contando que las estrategias de implementación y selección de materiales son los libros, las películas siempre se proyecta el último lunes de mes y tiene relación con la temática del mes, se trabaja por bloques temáticos. Hace poco terminamos un recorrido por la literatura afro y la participación de los mismos PPLs, quienes les estaba contando, son los que sugieren temáticas
géneros, incluso en muchas ocasiones algunos autores que escucharon o quieren leer. Entonces a veces hago unas variaciones para que ellos también se encuentren dentro de los procesos de lectura y la implementación de las guías. Dentro de la estrategia de Club de Lectura tenemos invitados constantes, pues aquí tenemos a Marcela Giral, la escritora nuestra aquí paisa. eh, Muchas personas a las que me acerco aceptan acompañar el proceso, vivir la experiencia, y eso ha sido un punto muy ganador para el Club de Lectura. Aquí entonces el poder de la cultura como derecho y esperanza. Permítame insistir, la cultura no es un lujo, es un derecho humano. Allí donde se priva la libertad física, la libertad interior se vuelve aún más esencial. La lectura nos permite imaginar, la escritura nos permite reconstruirnos y el cine nos hace partícipes de otras vidas. Esto lo escribió el chico que vieron en el video, Donald, como esa reflexión final en relación con lo que es para él ese club de lectura que llega a este espacio donde muchísimas cosas dejaron de existir el día que los capturaron. Como dice aquí José Martí, ser culto es el único modo de ser libre. Y él, Donald, me manda esta última parte de esta diapositiva. Decía, yo quiero que la presentes así porque él era quien iba a acompañarnos, y esa reflexión de José Martí para él es muy potente porque él es músico. Un club de lectura, escritura y cine en la cárcel es un acto de fe en la humanidad. Es creer que cada persona puede reinventarse, que ninguna historia está condenada a un solo final. Cada libro se abre, cada cuaderno se llena, cada película que se comenta es un recordatorio de que ningún muro puede encadenar el pensamiento. Sembrar este proyecto es ofrecer una segunda oportunidad, no solo a quienes están privados de la libertad, sino a la sociedad entera, porque una comunidad que lee, escribe y dialoga es una comunidad más justa y más libre. Esta es la reflexión de don Ricardo, otro de los participantes del club de lectura que está conmigo desde el 2018 que llegué. Esa foto que ustedes están viendo ahí es la biblioteca que ellos tienen allí. Esa es dentro del centro penitenciario y es el espacio que se convierte en su lugar seguro dentro de un entorno carcelario, un mini mundo o un micromundo lleno de infinidad de cosas. Para ellos, la biblioteca se convierte en ese entorno seguro, en ese lugar que aman visitar y en ese lugar que de alguna manera los hace sentir, a pesar de estar allí en casa, como dicen muchos de ellos. Hay muchísimas cosas que quisiera contarles, el tiempo es muy corto. También les confieso, me da un tanto de emoción y nervios a la vez, todo conjugado, hablar de este proceso, porque es un proceso que me apasiona, y aparte de que me apasiona, es muy potente lo que aquí se genera. Estos chicos leen, escriben, discuten del cine, y hay variaciones en los dos centros penitenciarios a los que voy. En unos el grupo es totalmente profesional, en el otro espacio son personas que en algunos casos apenas están como acercándose a la lectura, como esa posibilidad de fugarse de este encierro. Con esto cierro la parte de los centros penitenciarios porque ya queda como poco tiempo para contarles un poquito lo que tiene que ver entonces con el proceso de lectura en los hospitales. No sé si alguien quiere preguntar algo de los centros penitenciarios, del proceso del club de lectura, o quieren que les amplíe algo, no sé. Paula Andrea Vélez está levantando la mano, entonces démosle la palabra. Sí.
Hola, muchas gracias por abrirme como el minuto. Bueno, No, yo les tranquila. cuento. Bueno, yo soy bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y tuve la oportunidad de trabajar en un centro penitenciario con el Ministerio de Cultura del Ecuador. La experiencia fue súper brutal, así literal, porque estos eran jóvenes judicializados como adultos. Entonces digamos que los asuntos eran muy delicados, asesinato, secuestro, cosas pues, como muy fuertes. Y yo trabajé con ellos por un tiempo, digamos por un tiempo, porque eso fue en la época donde fue toda esta revuelta de las cárceles en Ecuador. Y lamentablemente pues hubo un asesinato dentro de la cárcel y a mí me limitaron la entrada mucho. Entonces se volvió muy complejo poder entrar allá. El aporte o también la pregunta, pues el aporte es lo que yo más he visto con estos espacios no convencionales, porque también trabajé hace, digamos, un año con la Biblioteca de Envigado y como directora y como parte de esa dirección quise implementar el programa de club de lectura en la cárcel de Envigado. Fue una experiencia también súper bonita. Pero lo que yo más he notado con estos espacios y los talleres de lectura es la manera en que las personas como se dignifica. O sea, cuando a una persona se le quita la dignidad, es muy tenaz trabajar con ellos. Pero eso es lo que más se genera con un proyecto de lectura en una cárcel, porque ellos empiezan como en un proceso de reconstruirse a sí mismos y dignificarse como personas, porque si bien pudieron tener asuntos muy delicados, muy delicados, como me tocó a mí ver chicos que mataron el papá a cuchilladas o cosas por el estilo, cómo uno empieza a ver estos jóvenes o estas personas desde otro punto de vista y ellos a dignificarse, ¿cierto? La pregunta no, sino que yo quería como hacer esa connotación de la dignificación de estas personas. Y que me parece que para ese tema de los talleres de lectura y la lectura en espacios no convencionales, porque así pues los teníamos, así era el programa que yo manejaba en la biblioteca, no solamente con cárceles y hospitales, sino también con abuelitos, con niños de centros pues con niños, ¿cierto? Como espacios que no son muy convencionales. Entonces, creo que se requiere un poco más de tiempo para tratar este tema de lectura en espacios no convencionales, porque suele ser un poquito complejo. Luz Mary, me encantaría de pronto contactarme contigo, mirar la posibilidad, porque tengo muy buena experiencia y a pesar pues de que ahora tengo un empleo tiempo completo, me gustaría sacar unos espacios para poder aportar desde este punto, que para mí es un tema fascinante en los proyectos, pues en este programa Leo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sé que es muy poco tiempo, entonces muchas gracias y ahí quedamos, Cuafe, y gracias por tu intervención. Bueno, muchas gracias a ti por tu aporte y así como tú estás interesada, si alguno de los que están aquí quieren acompañar el proceso, bienvenidos. Hay unos protocolos, hay de alguna manera una directriz desde la institucionalidad, pero existe la posibilidad. Yo los lunes en la mañana estoy en Bellavista, los lunes en la tarde estoy en La Paz, en Itagüí. Así que si alguno se antoja y quiere vivir la experiencia, bienvenidos. Nos ponemos en contacto por medio del chat o el WhatsApp del semillario, por medio de Lore o Adriana. No hay problema, muchachos. Yo sé que fue muy rápido todo, Pincelada. pero el tiempo es muy corto. Y pues estoy por aquí mirando y digo, quedaron 14 minutos para espacios hospitalarios, pero
es como contar y como que se deje constancia y evidencia que aquí en la ciudad se están germinando muchísimos procesos muy, muy bellos que quizás se desconocen y que esta es la posibilidad, nuevamente, gracias a las instituciones que hacen posible este semillero y que florezca todas estas iniciativas y que todos ustedes se puedan enterar de todo lo que está pasando en todo lo que tiene relación con ese eh, mundo de la lectura y de las mediaciones Leo. Por aquí veo otra manito levantada, pero yo creo que voy a pasar un poquito rápido o le damos la palabra. ¿Cómo? Como quieras, Mary, es Carolina la que tiene la manito levantada. Si Ah, no listo. es Si quiere, muy larga la intervención, podemos escuchamos a Carolina escuchar. mientras les voy mostrando aquí quién nos acompaña. Luz Mary, pues va a ser breve. El espacio bastante interesante, Luz Mary, son escenarios realmente, como dijo la compañera, no convencionales de nivel pedagógico, que bueno que es empoderar y buscar ese otro lado del ser humano para reconfigurarse. Mi pregunta, Luz Mary, tú comentaste que varios compañeros, bueno, varias personas que participaron en este club, pues afortunadamente alcanzaron la libertad. Frente a ello, después de eso sería como un segundo proceso. ¿Qué pasó con ellos? Y realmente resaltar muy linda experiencia, profe Luz Mary. Mira, con ellos, muchos de ellos simplemente regresan a sus ciudades natales, es más, a otros departamentos, pero no hay un segundo proceso, pues la verdad nunca lo he pensado. Muchos de los chicos que están en los clubes de lectura, en los centros penitenciarios, son profesionales, muchachos y muchachas, o sea, son personas profesionales los que realmente llegan al club de lectura y leen. El club de lectura tiene una convocatoria abierta, quien quiera ser parte de él puede llegar y las secciones son de inicio y final el mismo día, por lo mismo, para que quien no llegue el lunes no se quede como atrasado, porque allí hay un asunto que desconoce mucha gente y es que un libro físico en una volante, que es cuando la guardia entra a todos los patios, a las celdas, a buscar cosas que ellos no deben tener allí, como dineros, drogas, bueno, otros asuntos. La guardia también destruye libros. Entonces, por esa razón es que lo intentamos alguna vez, todos tenían su libro, pero en una volante, en un patio, pues los libros quedaron totalmente destruidos y por esa razón se tomó o tomé como eje de lectura esta guía. Ustedes no me van a creer, hay chicos que las han coleccionado todas y tienen todas las del 2020, en pandemia lo hicimos desde la virtualidad y andan con ellas para todos lados, porque si llega una volante y quiere destruir, destruye. Entonces, muchos de los chicos, después de que salen de allí, perdemos como contacto, porque yo normalmente tengo el contacto con ellos en el centro penitenciario, el club de lectura, pero hace una experiencia muy, 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 muy bonita. Voy entonces a pasar dudas, inquietudes, afobias, lo que quieran saber de esta experiencia, porque se queda muchísima cosa en el aire. Podemos hablar por el interno en el grupo de WhatsApp del Semillario. Lore les puede incluso pasar mi contacto si quiere, quienes quieran de pronto profundizar un poquito, porque sé que ya llega la otra compañera. Aquí entonces, esta diapositiva abre entonces, quiero invitarlos a mirar la lectura desde un lugar distinto, no solo como entretenimiento o aprendizaje, sino como un acto. Sí, sí, ya lo sé, como un acto de cuidado profundo capaz de sanar, acompañar y devolver esperanza dentro de un hospital. Les voy a contar rápidamente, voy a pasar a esta imagen y yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras a ver qué pasó, ya. Por cuestiones de derechos de imagen, preservación de imagen y todo, simplemente la voy a pasar y voy a cerrar la presentación. Esto es un poco de lo que pasa en las visitas a los hospitales. Es otra de las actividades. Voy a cerrar por aquí, permítame en un segundito. Cancelar. Voy a dejar de compartir y me voy a pasar por aquí.
Como ya el tiempo es muy corto, entonces por aquí les voy a contar de lo que ha sido la experiencia en los hospitales. He estado en UCI, he estado en muchísimos clínicas y hospitales. Mi última experiencia ha sido con población infantil. Ha sido una cosa mágica y a quienes se animen a la parte de lectura en los hospitales les voy a contar que si tú estás roto, si tú estás triste, si tú estás pasando por una situación difícil, independiente de la circunstancia, ve a leer a cualquier hospital, a cualquier clínica y te sanas de lo que tengas. Y se lo he dicho a todo el mundo de esa manera, porque como vieron en la imagen, las quito rápido porque hay imágenes que no puedo difundir, hay imágenes que no puedo dejar por ahí, pero llegar donde cualquier paciente y hola, ¿cómo estás? Con este simple señor dragón, despierto la curiosidad, pero el señor dragón va acompañado del cuento del señor dragón. Y les estoy contando de las estrategias de lectura que normalmente implemento con los niños. En este caso, estoy haciendo lectura con los chicos del Hospital Marco Fidel Suárez y el solo hecho de poderlos ver sonreír, el solo hecho de que puedas despertar en ellos la magia, el solo hecho de que puedas despertar en ellos la curiosidad, con eso ya has ganado un montón. Normalmente para cautivar y para realizar la lectura con los chiquis, lo que hago es llevar normalmente textos muy cortos, porque tenemos que tener en cuenta el momento por el que están atravesando, en muchos casos la situación de dolor, en muchos casos el nivel de atención, en muchos casos simplemente no les interesa quizá la posibilidad de que les lean, pero el solo hecho de llegar con estrategias tan simples y tan maravillosas como este tipo de libros, pues, o los títeres, pequeños juegos de lectura y escuchar cuando una mamá te dice, desde el jueves que estamos aquí, ni siquiera sonreía. Donde los adultos te dicen, tú le leíste a él, pero lo disfruté muchísimo. Nunca dimensioné, nunca imaginé que la lectura pudiese. Entonces, la invitación, porque esto sí se quedó totalmente en el aire, es que se busquen estrategias que permita acercar no solo al niño que está allí, al joven, al adulto, sino integrar en una pequeña lectura a todo ese núcleo familiar a través de cuentos cortos, a través de lecturas que te hayan impactado, esas lecturas que te gustan, simplemente abrir y que la magia de la lectura se despliegue por sí sola, que sea esa magia de la lectura la que inunde esas habitaciones. Yo siento que leer en espacios no convencionales, chicos y chicas, más que una muy buena estrategia, más que un muy buen libro, más que un títere lindo, más que un libro sensacional, fantástico, más que todo esto, siento que es un acto de amor y de pasión por lo que hacemos. Yo sé que si ustedes están aquí en este semillario es porque todos de alguna manera tienen en sus venas ese amor y ese gusto por la lectura y creo que no hay nada más potente porque cuando les cuento eso, voy a los chicos cuando hacemos las evaluaciones y digo chicos, son los chicos de la cárcel, pero todo el mundo dice, Penny, es que ¿cuánto tienen que dices chicos? No, son personas jóvenes, adultas y adultos mayores. En la cárcel no hay menores de edad porque en menores de edad están en otros espacios, pero cuando ellos se evalúan dicen, es la pasión con la que lees, es la pasión con la que nos transmites, es la pasión que nos inyecta y esa misma pasión la nombran en el hospital, es la manera como le llegas. Él ni siquiera
había querido mirar a nadie, no sonríe. Entonces yo pienso que la mejor estrategia que podemos tener para leer en espacios no convencionales es una dosis de empatía por aquellas personas que se encuentran en estos lugares de encierro, porque ambos son lugares de encierro, pasando circunstancias diferentes y que en nosotros ven de alguna manera esa pequeña lucecita que se expande y les hace la vida más fácil en algunos momentos. No sé, Lore, si hayan preguntas, son muchas cosas que se quedan en el aire. A todos, muchas gracias. Son muchísimas cosas que se quedan en el aire. Sé que el tiempo ya prácticamente termina porque vienen las otras compañeras. Quisiera como en estos 2 minuticos si alguien más tiene alguna pregunta más o quiere saber algo más. En este momento no hay manitos levantadas. No sé si de pronto alguien pues, te quiere preguntar algo, que pueda levantar la mano o abrir el micrófono. Marjorie Marjorie Noreña, Loreña. luego Paula Andrea. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Muy bien, me gracias, llama, Marjorie. gracias, me encanta como esto que compartes de los hospitales. En alguna oportunidad que tuve a mi bebé hospitalizado, cuando hace mucho tiempo, tuve la posibilidad de que llegaran a leerme y, o sea, que le llegaran a leer allá y fue pues como una experiencia tan sanadora, tan bonita. Yo ya en ese tiempo, en ese entonces ya hacía promoción de lectura, pero es como en ese momento, como donde estás tan angustiado con ese estrés y que alguien te llegue con esa lucecita de un libro, de una palabra bonita, de una palabra que sana, eso me parece muy bello. Y quería preguntarte entonces, ¿cómo esa estrategia surge, o sea, pertenece a alguna institución o es algo voluntario? ¿Cómo es, pues, cómo lo haces? Muchas gracias. Bueno, mire, les cuento. Ambas estrategias nacen en la institución donde estaba antes y donde estuve por mucho tiempo. De hecho, he tenido la posibilidad de estar en muchísimos lugares, centros hospitalarios de esta ciudad. Ahorita a los centros penitenciarios lo estoy haciendo de manera independiente y a los centros hospitalarios estoy yendo de parte de la institución para la cual trabajo ahorita. En muchas de esas instituciones se necesita tener unos acuerdos entre institución para poder ingresar, pero también sé, chicos y chicas, que hay fundaciones, hay grupos de voluntariado que visitan estos centros hospitalarios, pero lo hago desde mi trabajo, es la visita a los centros hospitalarios. Ok, muchas gracias. No, es con muchísimo gusto. Hola, de hecho mi pregunta era en ese sentido, que cómo es el protocolo, los procesos, el proceso, no sé, para uno poder entrar, porque dentro de la experiencia también trabajé en hospitales allá en Guayaquil, pero como tú dices, son interinstitucionales, entonces ya los permisos pues ellos los tramitan todo porque hay que tener, pues hay que tener en cuenta unos protocolos, pues hasta de vestimenta o que el tapabocas, bueno, todas estas cosas, incluso los libros cuando es, por ejemplo, para áreas que son muy restringidas. Entonces me imagino que eso sí o sí tienen que ser a través de otra entidad. Sí, mira, los protocolos para entrar a los centros hospitalarios, por decir, cuando iba a la UCI, el Pablo Tobón, existen protocolos desde el cuidado tuyo y el cuidado del paciente, porque no es solo tu cuidado, sino el cuidado del paciente.
pues independiente de la sala o la cama que visitabas, pues cada uno tiene un protocolo diferente allá en la UCI. En las Ujú. salas intermedias o las salas ya generales es mucho menos complejo. En el pabellón o en el hospital infantil al que estoy yendo ahorita, hay habitaciones aisladas a las que no se debe entrar si no se cumple con algunos requerimientos y hay otras que totalmente están aisladas. De lo contrario, simplemente como la desinfección de los libros y también tener el tacto preciso para, oye, ¿quieres que te comparta un cuento, un poema? Pues porque a veces nos volvemos tan apasionados que pasamos a ser un poco invasivos. En estos casos, a nivel hospitalario, hay que tener muy en cuenta ese respeto por el otro, por la situación del otro, por el dolor y el proceso de sanación del otro, pero normalmente a los chicos les encanta que les lea. Siempre me acompaña un personaje diferente, un personaje que va acompañado del libro, es una de mis estrategias más ganadoras, entonces aquí tengo un hambre de dragón y pues les llevo el dragón y si leo de otro personaje, busco la manera de que siempre la lectura esté acompañada de un personaje y cuando ya voy a la parte de adultos, siempre busco cuentos muy cortos que impacten y si ya el adulto dice, oye, qué rico, ¿me puedes compartir otro? Bienvenido. Cero textos largos, textos cortos. Y lo último es nuevamente esa empatía con el otro, la empatía con el texto, la empatía con lo que haces. Nunca le leas a nadie, ni siquiera a la pareja, un texto sin leerlo antes, sin leerlo previamente, para que la lectura pueda generar esas pausas, esa sonoridad, ese tono y esa emoción de saber dónde puedo hacer la parte sorpresa y en este caso estoy hablando de la literatura infantil. Creo, Lorena y Adri, que me pasé como 3 minutos. Muchísimas gracias a todos y a todas las que están allí escuchando. Es muy bonito para mí, muy emocionante compartir esta experiencia. Un poquito de nervios, no lo niego, Lore lo sabe, pero muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues yo también soy asistente del semillario porque esto que están haciendo estas superpoderosas guerreras es muy bonito poderle contar a todos ustedes lo que está pasando a nivel de ciudad desde estas pequeñas semillas que florecen mágicamente. Gracias, gracias. Mary, muchísimas gracias a ti por compartirnos estas experiencias desde esa sensibilidad, desde lo que has vivido con las personas privadas de la libertad y con quienes en estos momentos están en los hospitales. A Mary, entonces, Ok. muchas gracias. Con esto terminamos el primer espacio, pero no se vayan, que tenemos 2 invitadas más. A continuación, tenemos a Isabel Pañi Damián. Isabel es narradora, poeta, creadora audiovisual con trayectoria en varios países. Isabel nos va a compartir Diario de un museo, un recorrido por memorias, versos, anécdotas que transforman la vida en las salas del museo. Bueno, Isabel, bienvenida. Te damos la palabra entonces para que nos compartas esas experiencias que nos traes desde los museos. Hola Adri, ¿se ve mi presentación? Sí, ahí se ve, Diario de un museo. Sí, está en Canva. Ya listo. Bueno, muchas gracias a todos. Estaba con otras formaciones justamente del museo y estaba con la locura, pero llegué. Bueno, si bien es cierto, mi historia de mediación inicia en los museos y van a ver que muchas de las acciones que hago son un tanto híbridas por esta razón. Y voy a iniciar con esta frase que me marcó desde un inicio en el arte contemporáneo en las salas, como hasta en las lecturas, que habla sobre Wally Salomão y Hélio Oiticica, dos artistas brasileros precursores del arte contemporáneo en Latinoamérica. Y dice esto: Wally Salomão y Hélio Oiticica buscaron la participación del espectador o lector. Ambos deseaban con voluntad radiante que el espectador o lector
pasar a la acción, al protagonismo, al amor y a la rabia. Ellos formaron parte del grupo Frente junto a Lydia Clark. Ojalá también puedan investigar las obras de ellos y les van a dar muchas iniciativas a practicar con otras formas, no necesariamente, y más cercanas a uno, donde que las personas en serio son parte de, y con ellas se cierra la obra, no es solo una cuestión de estar mirando el cuadro y ya. Bueno, vamos con las mediaciones en los museos. Voy a irme más con libros, ¿no? Un poco. Y bueno, este fue un taller que dimos allí en los espacios del museo, donde eran grupos fluctuantes, donde que venían mamás, papás, etcétera, etcétera, y jugábamos con algunos lenguajes como es la simbología indígena. Y también como tengo bien clavado esto de que los chicos deben hacer, bueno, cuando se puede, después de leer algún libro álbum o libro ilustrado, se les pedía a ellos que hagan el suyo, que creen desde ellos para ellos. Y acá tengo el caso de Rafaela, que ella hizo un libro diario de viajes, donde se fue por toda la selva ecuatoriana, por Galápagos, y a la final, es una historia bellísima la que se inventó, y a la final llegó a la playa, que ese era el objetivo de ella. Y acá tenemos a Samuel, que él cumplió con la consigna, ¿no? Creó bichitos, para eso llevé recortes, lápices, etcétera. Y bueno, creo algo con los bichos, pero desde un inicio llegó con este carrito rojo. Y allí apliqué el Easy, y entonces le decía a Samu, y si a tu libro le pusieras una pista, y le brillaron los ojitos. Entonces tengo un video de esto, de cuando él está con el libro y la pista, y se encantó con la pista y su libro, en su libro. Y luego este taller se movió a un laboratorio en una escuela rural, en la que era la primera vez que llegaba alguien con estas cuestiones. Y aquí, por temas de tiempo, porque luego también necesito que hagamos algo con ustedes, aplicamos algunos ISIS que venían de algunos libros. Por ejemplo, si dibujamos con hilos, nació después de leer el libro Lili Lana de Paula Vázquez. Y si dibujamos con puntos, después de leer el libro El Punto. Y si despertamos notas, acá ya es un trabajo un poco más con lo sonoro, con los sonidos que pueden estar allí, que pueden descubrir en las paredes, con los lápices de ellos, y los guaguas lo disfrutan. Acá en si la naturaleza se transforma, como vengo también de este mundo de las instalaciones y todo eso, entonces era una invitación a que ellos creen con algunas de estas formas, que como tenían un bosque también, hacíamos esos juegos con la naturaleza y también con la visibilidad, porque encontrábamos algunas formas que ya vamos a hacer también con ustedes. Y si inventamos nuestra propia canción, acá era un juego a inventarnos palabras, y luego esto se armaba con una especie de danza, donde que ellos y yo íbamos creando juntos. En cambio, eso lo que les conté anteriormente era con un grupo de primera infancia, era una escuela no docente, y tenía otro grupo que eran con chicos ya un poco segunda infancia, más grandecitos. Y si escribimos con el cuerpo, era una invitación a nociones de danza contemporánea, donde que primero hacíamos un calentamiento y luego comenzábamos a escribir con el cuerpo, como escribiría Isabel con el cuerpo. Entonces comenzamos y así nos movíamos, todo eso íbamos dando ritmo, creando algunas notas, sonidos o ejercicios vocales. Y también acá jugué con una experiencia que es clásica en el museo, de los objetos, pedirles a los chicos que traigan sus objetos, y luego les invitábamos a que nos cuenten qué significaba eso. Y bueno, los vínculos eran muy para generar vínculos, y también llegábamos a una intimidad grande de ellos. Y luego también la invitación, antes de decirle qué dice la institución que es un museo, entonces como que íbamos, qué sería para ellos un museo, cómo lo harían, y salían cosas interesantes. También, como esto era muy alejado de la ciudad donde vivo, tenían un bosque hermosísimo, y salíamos también a hacer caminatas. Y ellos en la caminata
Ellos conocían todo eso, yo era muy nueva, entonces me iban contando que en esa casa vieja pasaba eso, que el caballo era del ni sé cuánto, que la planta era para esto, que servía para esto, que me invitaban a comer. Entonces, a través de esa topografía muy espontánea, muy orgánica, ellos me iban narrando el barrio, el lugar de ellos, y me interesan mucho esas historias que tienen ellos, y ojalá ya en este nuevo evento que se viene de Bienal pueda volver con ellos y quedarme con eso. A muy grosso modo, eso sobre mis experiencias de mediación, y también como estamos en el seminario de co-creación, me interesa bastante traer un ejemplo de la Escuela Popular de Cine de Chile. Son dos cortometrajes donde que los chicos son protagonistas. Estos están armados con ellos. Y en el primero, en el CAP Vacas Sagradas, que es hecho en Valparaíso junto a algunos compañeros. Ese corto está realizado con las infancias de allí, con los chicos del Cerro Bandurrias, y a través del juego, porque el cortometraje es un juego, ellos están tocando una temática de su territorio que es muy crucial, como es la agua y la minería. Y no les voy a dar más detalle para que lo vean. Y el segundo ejemplo es la escuela popular Oso Matata de Chocolate. Qué bonito nombre. Y este cortometraje está realizado a través de archivo fotográfico y grabaciones de los propios chicos. Esa parte me interesa mucho porque, bueno, en la escuela popular se trabaja mucho un cine cercano desde nosotros. Entonces, se les podría decir a los chicos, si es que vamos a grabar, que quisiera que graben desde sus intimidades, de sus gustos, miedos, qué grabarían y qué podríamos armar con eso. O preguntarnos también a nosotras mismas, si volviéramos a nuestra niñez y nos dieran una cámara, ¿qué grabaríamos? Y como ven también, los formatos como están hechos, estos no son una grande productora o algo así, sino podemos generar historias a través de un material muy cercano a nosotros, como es el archivo, como es el juego. Si tal vez algún rato les interesa armar algo de eso, me pueden avisar. Y sobre las formas también de la co-creación audiovisual, este documental hicimos también en la Cineteca Nacional de Chile, y ahí le conocí a Carolina Driasola, que es una de las fundadoras de la Escuela Popular, y el primer encuentro ella nos pidió que justamente hagamos eso, que grabemos y para el siguiente encuentro traigamos lo que nos guste. Y, oh sorpresa, cuando ya comenzábamos a revisar el material, vimos que había algo punto en común entre todos, que era el agua. Entonces comenzamos a crear este documental sobre el agua y sus formas del agua como vida, como también fenómeno natural que puede causar desastres, como también expuesta a algunas degradaciones de las personas mismas. Igual luego ojalá lo puedan buscar y encontrar y verlo, ¿no? Se llama Cohabitando porque co significa agua en mapuche. Y entonces acá les tengo un pequeño ejercicio ya y la pregunta es, ¿qué sonido recuerdan de su niñez? Vayan anotando que luego vamos a ir a un Padlet y a juntar esto lo que les voy a decir. Y mi ejemplo es que yo recuerdo el tic-tic del picar del pájaro en mi ventana. ¿Ya tienen sus sonidos?
Isabel, ¿nos estás hablando porque no te estamos escuchando? Hola, ¿me escucharon de alguna consigna que les pedí? Sí, ¿qué sonido recuerdas de mi niñez? Chévere. ¿Y lo tienen ya? Bueno, ¿alguien nos quiere compartir? ¿Qué O sea, recuerdan de su niñez? sí, ¿Qué pueden sonido? escribirlo en un cuaderno, porque luego eso se va a ligar a otra actividad a otra. Ah, listo. Nos estás dando un tiempito para ir pensando. Listo. Exactamente. La siguiente es, si se fijan en la diapo, es invitarles a que se levanten un ratito, como quien se relaja, y buscar en alguna textura, en una pared o algo, una pareidolia, que son estas imágenes que se generan a veces en la textura, ¿no? Como los ejemplos de acá. En la primera está como el rostro de un osito. En la segunda, esa es mía, es como yo le llamo un dragón de luz. Listo. ¿Tendrán algunos ya las imágenes para continuar a la tercera y última parte?
¿Se lee el texto que estoy presentando? Sí, ahí se ve la danza de la realidad. Exacto. Este es el último ejercicio que vamos a hacer y bueno, les invito a que lean por favor y escriban algo cortito, 4 o 5 líneas sobre lo que les cause ese texto. Si quieren continuar con esta danza o qué le quieren poner a esta danza de la realidad. Los que ya hayan terminado pueden compartir en el Padlet que acabo de poner en el chat. Al sonido, lo primero que recordamos y que escribimos, le pueden poner como título. Como imagen, la pareidolia. Isabel, algunos nos mencionan que no alcanzan a ver el texto. Así. A ver. No sé si lo puedas poner más grandecito para que alcancen a leer. Dale. ¿Se ve ahí? Sí, mucho mejor. Nos cuentan si ya lo pueden ver, por favor. Mejoró muchísimo, muchas gracias. Él termina ahí en el renglón que dice danza de la realidad, que al ampliarlo no se haya perdido algo. No, el texto es hasta ahí. Gracias.
No sé si están subiendo todo al Padlet. Quisiera alguien comentarme que, si es que tiene algo de común los tres textos que vimos, incluida la pareidolia, o qué les pareció hacer alguno de estos tres ejercicios. La idea era unirles a los tres y encontrar algo en común, pero y si igual no lo pudieron hacer por tiempo, ¿qué les pareció al menos uno? Vi en el lab este de las uñas de los gatos sobre las tejas de zinc y es como, es como el nombre de una pintura abstracta, la pareidolia que hay aquí.
Bueno, creo que ya es hora de despedirme y bueno, quiero agradecerles. Gracias por estar acá, por compartirme sus palabras, sus sentires. Como se dieron cuenta en medio de la rutina que tiene el texto, el poema de Juan Miguel Rivas, también está la mirada de niño. Yo creo que esto de mirar pareidolias como que es de muy niños cuando uno puede mirar así, sin tanto ajetreo. Y nada, la invitación es esa, ¿no? A mirar como niño en medio de ese ajetreo. Y ya, gracias. Bueno, a Isabel Pañi, muchas gracias por acompañarnos hoy con la experiencia desde el museo. Tenemos una invitada adicional el día de hoy. Ella se llama Jenny Fernanda Duque Duque. Ella es gestora cultural, mediadora en procesos comunitarios, memoria histórica y paz. Jenny nos trae un pequeño taller llamado Cartografías del Hacer. Narrar el territorio como cuerpo, historia y posibilidad. Una invitación a habitar la palabra y dinamizar espacios comunitarios con lectura, escritura y escucha activa. Jenny, ¿está por acá? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos bien. Listo, muy buenas tardes, noches para todos y todas. Bueno, muchas gracias Adri como por esa introducción. Bueno, sin más preámbulos voy a empezar. Voy a pedirles el espacio para poder compartir. Pantalla. Espero que vean por acá. ¿Se ve mi diapositiva? Sí, Jenny, ahí la estamos viendo. Me avisan cualquier cosa. Espera. Listo. Bueno, se llama Cartografías del Hacer, mediación Leo en espacios no convencionales. Tal y como lo dice Adri, me voy a enfocar como en el área pues como comunitario, que es la que he venido desarrollando hace algunos años. Inicialmente quiero empezar como con un ejercicio de una cartografía social que fue realizada pues como por Pregoneros Medellín. Pregoneros Medellín es una... A mí me pareció muy interesante cuando lo encontré, porque ellos se ganaron una beca de el Ministerio de Cultura. Las creadoras de esta cartografía se llaman Ángela Caribaldi y Tibau Durant. Y bueno, no quiero adelantarles nada, simplemente quiero que, ojalá si tienen audífonos, se pongan los audífonos. Y si no, le den pues como todo el sonido para que puedan escuchar un momentico y ya vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces voy a ingresar. Presten mucha atención al detalle. Jenny, si tiene audio, no estamos escuchando. ¿Se escucha? O no se escucha. Debes de volver a compartir pantalla y darle en el chulito o en el cuadrito del audio, por favor. ¿Debo qué? Perdón. Cuando te aparece la opción de compartir, en la partecita de abajo te Incluir sonido. da la opción de incluir sonidos. Listo. Ya mismo, ya mismo. Qué pena con usted. No sé. Me confirman por si se escucha. ¿Se escucha? Sí, bajito, pero sí. Listo. Me confirman si se escucha. La cansadita que doy. Mamá. No puedo cargar nada ya. 18 años no cargando un charro en la cabeza. Dale, mijo, pare, pare. Hágale, dale.
Oído pueblo que llegó la negra con la cosa blanca y empolvada. Oiga mi gente, la marita seca se le caen las hojas. Coma gelatina, son hechas de ahora, coma gelatina. Son hechas de ahora, coma gelatina. Son hechas de ahora, oiga pueblo, vamos a comer. De raíz, la única negra que tiene la cosa blanca de este país. Manténgame. Cuando se me va la voz, pues de que andate para la casa, jale, porque se te dañó la herramienta de trabajo. Y según la herramienta de trabajo, es la voz. Porque si yo no grito, no hago nada. Nada, porque nadie, y inclusive cuando voy callada, la gente me dice, negra, grite, grite, porque es que si usted no grita, está muerta. Corocoro se murió su tía, déjela morir. Corocoro llegó gelatina, déjela venir. Corocoro, coroco, corocoro, coroco, corocoro, coroco. De 600. ¡Ale! ¡Andreín! ¡El Medellín va a perder a Salvín! Ale, yo no sé diario cuánto me camino, pero esto es impresionante. ¿Cuántas, mami? De las de 600, de las de 3000. De las negras. De las negras. Porque yo me camino hasta la Estrella, ahí está Itagüí. Pero de esas cosas que cuando uno va vendiendo como que déjale parar hacer el tiempo. Pero ya con el tiempo va sintiendo uno como agitado. Mami, miren la plata. Dígale a la mamá que me debe 200, que vale 1200. Y a veces me ha tocado que yo iba y a veces estaba la venta tan mala, estaba todo tan duro, que a mí me dan ganas de coger ese echador y sondearlo para la PM. Pero me ponía a pensar, de esto vivo, con esto mantengo mi familia, con esto sostengo mis hijos, con esto, de esto me sostengo. Y volví a montar mi charol y seguía caminando y seguía gritando y seguía trabajando. ¿Por qué? Porque es que antes uno debe darle gracias a Dios, que aunque sea haciendo esto, algo está haciendo. Pero si vieras cómo son de buenas estas gelatinas, cómprenme. Bueno. ¿Crees que te voy a dejar de vender? Así de fácil. Listo. ¿Crees que te voy a dejar? Quería empezar con esto porque me parecía, cuando lo descubrí, me pareció súper interesante la experiencia de Pregoneros Medellín. Ellos tienen 15 experiencias del centro, ¿cierto? Y me parecía muy interesante pensar que el centro, pues es una combinación de absolutamente todo y ahí cargan un montón de historias. Y precisamente para, digamos, el nombre que le puse a este espacio de cartografías del hacer, me parecía muy interesante empezar como con estas historias, porque precisamente es esa forma de narrar la calle, la cuadra, el centro y todas las historias que hay allí y que todos los días cotidianamente pues pasan, ¿no? Y tal vez están desapercibidas. Entonces les invito, aquí es muy corto porque el tiempo es corto, pero a que lo exploren. Tiene más o menos 15 aproximadamente historias y todas son así de impresionantes como la Jale. Hay unos chicos que cantan vendiendo como un dulce especial de Argentina, que están específicamente como en el Parque Botero. Entonces, quería iniciar como con eso, bueno, como para provocar un poquito esa experiencia. Y les voy a pasar por acá un poco en un Padlet para que quienes deseen respondan a la pregunta de qué imágenes, sonidos o recuerdos les viene a la mente cuando escuchan la palabra barrio. En estas cartografías del centro pudimos escuchar un poquito el señor que
vendía los helados, la muchacha que estaba vendiendo como la gelatina, las personas hablando, el del Vive 100, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, así se configura un barrio, una cuadra, una calle, ¿sí? Y esos son escenarios y posibilidad para la escritura, para la lectura. Entonces, a propósito de esto, quiero que mientras voy haciendo la exposición, quienes deseen, pues añadan como una palabra, incluso un video lo pueden hacer acá, le pueden dar en esta pestañita de más y lo pueden añadir. Para esto, quisiera leerles un fragmento, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, de Gilbert Mesa sobre la cuadra. ¿Sí? Dice, en una niñez pobre, el lugar donde se nace es de vital importancia, es donde uno fundamenta su existencia, ahí se condensa todo lo que es de importante en la vida. Ahí están la familia, los amores, los amigos y el acomodo vital a los quehaceres cotidianos, que le permiten a uno el desarrollo intelectual y biológico. Por eso, para uno que nunca conoció más allá de las fronteras del barrio, que no tuvo viajes ni otros paisajes para comparar, que no percibió el universo como algo abierto e infinito, que no participó de la naturaleza como vórtice espiritual, sino que tuvo en todos los ámbitos de la cerrazón propia, del enclavado en un barrio popular, del encerrado por las fronteras invisibles de una ciudad, la cuadra se le transforma en un mundo, en el único e importante mundo que tiene para vivir y crecer. La calle personal es la verdadera patria. Entonces, con esto de Pregoneros Medellín y con este Padlet quisiera invitarles un poco como a que empiezan a pensar un poquito en qué imágenes, sonidos, recuerdos, tal como ocurre en Pregoneros, se les viene a la mente cuando escuchan la palabra bar, ¿sí? Mientras ustedes van haciendo eso, yo sigo contando un poquito como de las experiencias, porque el tiempo, bueno, y es corto. Bueno, entonces los invito a que pongan imagencitas, palabras, es muy fácil, no se tienen que registrar, así que es muy intuitivo. Bueno, como la lectura de Gilbert Mesa, como la cuadra se convierte en un mundo, en una patria, podemos pensar que cada hora es un texto vivo. Los recuerdos, sonidos e imágenes que compartimos en la aplicación de Padlet son las palabras que van tejiendo la historia colectiva. Mediar lectura y escritura dentro de la comunidad, dentro de un barrio, dentro de una calle, una cuadra, un sector comunitario, es aprender a leer ese texto barrio y acompañar a otros a escribirlo juntos. Cuando hablamos de la cuadra, descubrimos que lo común nos une, la tienda, la esquina, la música, los juegos, tal como ocurre pues como en Pregoneros, y esta memoria compartida se convierte en la base para el diálogo. Es como el material para que podamos dialogar, para empezar una conversación. Los recuerdos que evocamos no solo son afectivos, también revelan tensiones. La calle es juego, pero también frontera, o ha sido frontera durante muchos años. Entonces es interesante ver cómo esas narrativas, esas historias son supremamente potentes en un escenario comunitario. Y desde la lectura, la escritura y la oralidad le dan una, digamos, viveza pues impresionante. Mediar Leo en ámbitos comunitarios no es darle voz, como muchos y muchas piensan, a la comunidad para que narre su historia, sino crear más bien como un espacio horizontal donde puedan confluir sus vivencias, reconocer los conflictos y transformarlos en relato que puedan ser contados, escuchados y resignificados. Sí, es algo muy importante y lo que siempre yo realizo cuando pues voy al territorio no es como vamos a darle la voz para que hablen, sino como que usted ya tiene una propia voz. ¿Cómo van a hacer para amplificar esa voz? ¿Cómo vamos a hacerlo de forma colectiva? Y por eso activar la lectura y la escritura, perdón, la lectura, la escritura y la oralidad en espacios comunitarios implica inicialmente para mí reconocer que la lectura y la oralidad son más que prácticas escolares. Son, a propósito, actos de encuentro, actos de memoria y construcción colectiva. El público es supremamente diverso, nunca vamos a saber, y a mí eso me parece encantador, cuando trabajamos en ámbitos comunitarios, quién va a llegar, ¿no? ¿Quiénes van a llegar? Niños, jóvenes, adultos mayores, líderes sociales, familias, a veces todos y todas. Esas son algunas de las imágenes que les quería traer a colación, pues como de algunas experiencias que he hecho en mediación en espacios comunitarios. Y ha sido increíble porque yo creo que la primera foto resume lo que les hablaba con el público, ¿no? De todo. Entonces uno tiene que tener como mucha agudeza como para poder leer esos contextos, leer el contexto y poder aplicarlo, ¿sí? Comprender las dinámicas del barrio, sus tensiones, historias de dolor y de esperanza y las formas de comunicación existentes entre la comunidad. Quiero traer a Pablo Freire algo muy sencillo y es que la lectura del mundo precede la lectura de la palabra. No podemos pensar la palabra si antes no leemos ese territorio en el que estamos, si no comprendemos sus formas de hacer y de crear, y eso es precisamente lo que dice Paulo Freire en la importancia de leer y el proceso de liberación, que es un texto muy interesante de él. Debemos reconocer que los sujetos ya leemos la vida en nuestras calles, en los gestos de los vecinos, en las señales de su entorno. El ajale tiene una vida propia, una historia que podría narrar tranquilamente o que narra de alguna manera y que es una potencia para la escritura, la lectura y la oralidad. Bueno,
me quedan muy poco tiempo, pero quería compartirles algunos ejercicios prácticos para dinamizar Leo en espacios comunitarios que he tenido la oportunidad como de realizar y que han sido supremamente potentes, que han sido supremamente enriquecedores y que creo que le han dado vida como a muchas historias dentro del barrio que muchas veces las vemos cotidianamente, pero no nos detenemos. Nos detenemos como a escuchar y a escuchar lo que está a nuestro alrededor. Esta fotografía fue tomada de una zona de la Comuna 8, muy cerca del, del tranvía. A la última sesión del tranvía, ahí fue tomada en una casa de cultura. Entonces quería dejarla como fondo y para que supieran cómo te quiero. Entonces, quise traer 4 ejercicios para dinamizar en espacios comunitarios. Los llamé Habitar las memorias, el cofre de las palabras, el diario de un día inventado y fotobordado de los afectos. Cada una de estas experiencias tiene como una forma de enlazar de alguna manera. Habitar las memorias es un encuentro con el yo. El cofre de las palabras es poder hacer colectivamente. El diario de un día inventado, poder reconocernos en comunidad. Y el fotobordado de los afectos, poder encontrar eso que comparto yo, también lo comparte otros y otras. Pues ya les voy a explicar un poquitico más cómo de qué trata. En habitar las memorias, casi siempre cuando de alguna manera activo espacios, leo en comunidad, siempre empiezo con ese ejercicio. Y es como les pido, si es posible, claro está, objetos de su infancia. ¿Sí? La carta casi siempre nos enfrentamos al papel en blanco, pero parece ser que, o ha sido mi experiencia, frente a una carta es muy sencilla de hacer, o sea, como que cualquier persona, casi cualquier persona, tendría como la capacidad de escribir una carta y sobre todo algo que, digamos, le recuerde a su infancia. Entonces, es una posibilidad como decirle, bueno, como dicen, no, yo no soy capaz de escribir, me parece muy difícil. La carta para mí ha sido como esa posibilidad, ese elemento y ese elemento de posibilidad para que sea, pues, para que se realice, ¿no? Y Jenny, habitar las memorias, señora. hola, qué pena, discúlpame, te interrumpo aquí en el medio, pero si nos estás compartiendo imagen, creo que no la estamos viendo. Ay, de verdad. Sí, desde hace como Ay, ratico cuando estás viendo que una imagen, creo que yo me la perdí. ay, fue pucha. Ay, ya. Sí, les estaba compartiendo un montón de cosas, pero bueno. Ah, bueno, sí. Listo. Aquí ya se compartió otra Sí, vez. ahora sí, Perdón, gracias. qué pena. Dale, Bueno, tranquilo. retomo. Les estaba compartiendo como algunas imágenes como del territorio, de algunas actividades como que he realizado. Vuelvo acá. Ay, qué pena con ustedes. No me... Listo. Habitar las memorias. Digamos que ese es un primer ejercicio. Por respeto, de pronto, como los participantes, no puedo compartirles las cartas porque es una cosa súper personal, pero créanme que para mí ha sido como una posibilidad y ha sido una de las experiencias más interesantes frente a la lectura y la escritura en comunidad. El cofre de las palabras. em, Básicamente es que cada persona deposita en una caja una palabra que represente algo de lo que ha vivido en el barrio, ¿sí? Y la sacan una por una y construyen como un cuento colectivo, ¿cierto? Es casi como un cabaret exquisito hecho cuento. Y a mí me parece muy potente porque tienen muchas historias que se entrelazan, entonces de ahí han salido, de, ese de esos cofres, de esos cadáveres escritos, han salido cuentos muy potentes. Para mí, este escenario de como de Leo funciona también muy bien. Y les quiero compartir una experiencia que tuve en el 2019 con niños y niñas de la Casa de Cultura Las Estancias. Haciendo el cofre de las palabras, primero realizamos el cofre de las palabras, ¿cierto? Creamos colectivamente cuentos. Y luego de ellos darse cuenta que era, pues que no era tan difícil como ellos pensaban escribir, se animaron como a escribir cosas, ¿cierto? Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de sacar un fanzine, quienes están familiarizados pues como con ese término, fanzine, y esta edición tuvimos pues como el privilegio de que nos editara Ciudad Comuna todavía. Y hay algunos, pues como, obviamente este escenario pues pasó por un espacio de curaduría y todo el tema, pero esos son textos escritos por niños y niñas de la Comuna 8, de la Casa de Cultura Las Estancias. Con la experiencia de Leo, del cofre de las palabras, y luego se animaron como a escribir fragmentos, cuenticos, poesía. Entonces les quiero leer un poquito
a mí este cuento me pareció, no, es más bien esta anotación, o este fragmento. En la Casa de Cultura hay un perro que se llama Estancio. Se llama Casa de Cultura de las Estancias y pues el perro se llama Estancio. Entonces un niño que amaba a Estancio le escribió este fragmento. Le dijo, la naturaleza me inspira, me llena, me hace feliz. La hierba que toca mis dedos y mi cuerpo es increíble. Todo es hermoso, tiene un olor agradable, indescriptible y hermoso. Estancio, el perro de la Casa de Cultura, es divino. Así como hay perros tiernos y agresivos, Estancio es tierno y me da felicidad. Y a todos los que van a la casa, a nuestra Casa de Cultura, las Estancias. Entonces, a propósito de lo que decíamos sobre ya tenemos unas propias experiencias que vamos a poner en palabra, que vamos a poner en voz. Jason Chaverra pone en voz, en palabra, digamos en escrito, su fascinación por Estancia. ¿Sí? Les quiero compartir otro que a mí me gustó mucho, se llama Humanidad, de Alejandro Salazar. Dice, la humanidad se torna oscura, esa misma que está llena de pensamientos de muerte. Todos gritan y nadie escucha, todos miran pero nadie observa. Los pensamientos cerrados se apoderan de la lógica humana y del ser mismo, autodestruyéndose el hombre. Todo con el brazo de la violencia y la racionalidad, haciendo una burla, la vida misma. Tiene 12 años, Alejandro, y narra parte de la experiencia que también ha vivido, o digamos, en el barrio, ¿no? Lo que vio, ¿no? A mí por eso me parece tan potente la mediación desde los espacios comunitarios, porque nos permiten otras miradas, otros afectos, otras tensiones que se expresan en la lectura y en la escritura. Bueno, creo que no me da tiempo de leer la de Carolina, pero este fue un fanzine que se llamó Literarte. Lo pueden encontrar en la página web de la Casa de Cultura, Las Estancias. Ahí van a poder leer como todo lo que hicimos y lo que creamos, que no fue pues como un gran fanzine, sino un fanzine bastante sencillo, pero condensando la experiencia Leo en este año, ¿sí? Bueno, otra, bueno, y les voy a compartir también durante la pandemia, que pasaron muchas cosas, algunos compañeros y compañeras decidimos como juntarnos en torno a la escritura, que teníamos como esa necesidad de crear, eran tiempos muy difíciles, y nació una revista que tuvo 2 ediciones que se llamó Navegantes Indómitos. Ahí ya no era pues como la mediación entre los niños. Esta primera experiencia del fanzine de Literarte fue con niños y niñas, y esta experiencia con adolescentes. Yo tenía 19 años en esa época. Y creamos como esta revista, 2 versiones. La segunda versión no la encuentro, creo que la perdimos, pero esta primera versión también fue como un condensar experiencias. Todos éramos como de la Comuna 8 y decidimos crear como esta revista. Se las voy a mostrar así como por encimita, porque ya casi no tengo tiempo. Y pues digamos que esta, digamos, utilizamos una técnica que nos gustaba mucho, que era el collage. Esta técnica nos las ayudó a hacer como un compañero de la Universidad de Antioquia, un artista, pues. Y bueno, ahí quedó como algunas experiencias y escrituras que nosotros hacíamos cuando nos encontramos cada 8 días, y fue pues muy interesante esa mediación. Y bueno, y ya para finalizar, les quería comentar pues que otras 2 experiencias que me han funcionado mucho como para la lectura, la escritura y la oralidad en espacios comunitarios ha sido el collage y ha sido el fotobordado, ¿cierto? Desde acá pueden ver un poco de experiencias como del collage. Me gustó mucho esta del triste rostro, elogio de la sombra olvidada, porque yo les pedía que me contaran a través del collage, y luego de una corta crónica que si ustedes pensaban en el barrio, como que se imaginaban. Y entonces, no sé si pueden ver, pero acá hay una coca de acción. Como que la acción es algo que está siempre, como todos los días cotidianamente, ¿cierto? Y él lo trae pues como en el collage. Y bueno, la Jet, pues que todos y todas comimos en nuestra infancia, pues el celular, ¿no? Ahí traen cosas como muy cotidianas del barrio, pues ya me parece que es una forma también muy valiosa como de hacer esta mediación. Y ya para finalizar, quería pues como mostrarles la última experiencia de Leo, que me ha servido como en espacios comunitarios, y ha sido el fotobordado de los afectos, o yo lo nombro el fotobordado de los afectos. Y es que cada participante lleva una fotografía de una persona que ame, y a partir de eso, pues como es un detonante como para la escritura,
y la lectura, ¿sí? Les voy a mostrar un poquitico como algunos de los fotobordados de los afectos. Les pedí pues como autorización para compartir estas fotografías. Y ahí pues hay de todo, ¿no? Ahí es desde la chica que le escribía al hermanito de 7 años porque se curó el cáncer, que es la primera fotografía, lo borda y luego le escribe una carta a una muchacha pues como con su madre, con su mejor amiga. Y ha sido muy interesante porque nos ha permitido, digamos, este fotobordado de los afectos, nos ha permitido conectarnos desde un área diversa que nos conecta con la lectura y con la escritura. Aquí algunas de las cositas que han escrito ellas que me permitieron como compartirlos, es a la hermana, ¿cierto? Ella le borda a la hermana porque pues ya no está con ella y decide escribirle pues como algo alusivo y otra pues como la mamá. Bueno, estas son algunas de las experiencias, leo en escenarios comunitarios, que he tenido la oportunidad como de abordar con la comunidad, que me han funcionado, que creo que han sido potentes, que nos han permitido como configurar otras formas de hacer y unas cartografías del hacer precisamente. Bueno, por acá ya vi que el Padlet se llenó, qué bueno, muchas gracias. No sé si alguno o alguna desea, voy a compartir nuevamente, me di cuenta que ya, alguno o alguna desea compartir lo que escribe en el Padlet. Algunos, Alexandra, Doris, Cindy, no sé, Andrés, no están por aquí. Bueno. Bueno, algunas de las cositas que ustedes escribieron fue el señor en su carrito de helados vendiendo y recorriendo el pueblo, personajes, movimientos, sonido de los vehículos, el sancocho de los fines de semana, el carrito de las donas y rosquillas, el barrio, la complicidad, el lugar de lazos de amistad, comadre tía, la bocina del señor que vendía las solteritas, yo creo que el de las solteritas, el de la mazamorra, el de los helados, yo creo que es algo muy común en nosotros, todos y todas las que estamos aquí, entonces me gusta leerlo acá también. Las campanitas del carrito del señor del Bonais, cuando escucho la palabra barrio se me viene a la mente esquina llena de muchachos, la calle convertida en cancha, los adoes que se vuelven fogón para hacer la fritanga o la comitiva. Muchas gracias a las personas que decidieron plasmar como qué imágenes, sonidos o recuerdos le vienen a la mente cuando escuchan la palabra barrio. Em, Solo, pues, para terminar, me gustaría decir que creo que aquí es, digamos, todo esto que está aquí plasmado en el Padlet, la experiencia de pregoneros, la experiencia de fotobordado, del collage, son tan solo unos dispositivos que nos permiten explorar la lectura y la escritura de realidad en la comunidad, ¿cierto? Una comunidad que va a ser siempre diversa, una comunidad que siempre digamos, hay un nuevo reto todos los días, que es cambiante, que a veces es efímera, que puede continuar y pues que podría ser de ayuda como para que lo puedan hacer ustedes o replicarlos en sus territorios. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta específica sobre alguno de los dispositivos que mencioné o algún comentario a propósito de esto que estoy mencionando. Si alguien tiene una pregunta para la invitada, puede abrir el micrófono o puede levantar la mano también. Bueno, yo creo que aquí dejan algunos comentarios como en el chat. Muchísimas gracias, Nidia y Marianit. Sí, son algunas de las estrategias como de Leo en comunidad que me han funcionado, que y espero que si la replican, nos mandemos foticos. Cualquier cosa, pues estoy también con el chat del semillario. Agradecerles como por escucharme y agradecerle pues como a Daría Lady como por oportunidad de mostrar un poquitico de las cosas que hacemos en estos espacios. Muchas gracias. Vino Jenny, algunos comentarios entonces en el chat, que muchas gracias, muy interesante lo que nos has mostrado. El barrio es principio y puede ser el final de cada historia. Bueno, les agradecemos entonces a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que disfrutaron de estas 3 charlas con estas 3 invitadas que nos compartieron
su trabajo, su experiencia desde distintos escenarios no convencionales. Les recordamos que la próxima semana tendremos nuestro 9º encuentro. En esta oportunidad será el 1 de octubre, miércoles, y vamos a tener como invitado a Joan Guzmán. Él es promotor de lectura de las bibliotecas de Confenalco y nos estará compartiendo un taller llamado Escritura como viaje y refugio. Él es especialista en literatura, producción de textos e hipertextos, también es artista plástico y nos estará entonces contando cómo es esa experiencia de escribir desde los espacios bibliotecarios y desde otros espacios adicionales. Entonces, bueno, les agradecemos mucho su participación en este espacio y nos vemos pronto. Antes de que O se si vaya. Sí, si alguien Antes de de que, pronto tiene antes alguna de, pregunta. sí, no, antes de que se vayan, recordarles pues que, bueno, agradecerte a ti y a Lady, y recuerden seguir a Comala en las redes sociales, también pues que nada, digamos, promovió este espacio también junto contigo y otras compañeras que han estado acá, entonces, bueno, adhiera a eso, como que, y Comala en todas las redes sociales, pues, para que, bueno, también exploren un poquitico de lo que se hace allá. Bueno, sí, a propósito de lo que dice Jenny, recordarles entonces que este semillario se ofrece gracias a la articulación de Unisabaneta, Confenalco Antioquia, Comala, ESUMER, Institución Universitaria Escolme, Universidad Santo Tomás y Fundación Universitaria San Martín. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este espacio. Gracias y buena noche. Que estén bien.